muchas gracias. Siempre para mí es entretenido. A mí una de mis pasiones es la docencia. Yo uso dos sombreros. Uno es mi labor clínica en la alemana. Afortunadamente ya no es administrativa como lo fue durante 10 años. Eso estoy bastante tranquilo en ese sentido. Y mi otro sombrero es en la Facultad de Medicina, donde pertenezco a la Oficina de Desarrollo Educacional, ¿cierto? El Centro de Desarrollo Educacional, donde la directora Carla Benaglio no solo es mi jefa en la universidad, sino en la casa también es mi señora. La vicedecana de la facultad, tengo que cuadrarme bastante claramente ahí. Así que, y estamos haciendo una labor, creo que nos hemos posicionado en la universidad y ahora me estoy metiendo bastante en el área de posgrado y tratando de renovar. Así que la docencia, y me interesa mucho el feedback de ustedes porque me gusta mucho el cómo entregar el conocimiento, no solamente el entregarlo. Y este es un tema que, si bien yo no he aportado nada en materia de investigación, es un tema que me es bastante cercano porque un poco lo viví desde un inicio. Eso significa que me estoy poniendo un poco viejo ya, pero desde el momento en que empezó a aparecer el óxido nítrico en Chile, me tocó ese periodo donde estábamos usando una cajita donde medíamos el NO Box, ¿cierto? Administrábamos óxido nítrico con una dificultad técnica importante. Después se patentó y ahora nos están cobrando un ojo de la cara por este, ¿cierto?, medicamento. Una de las revistas más importantes es Science. Cualquier persona que pueda poner su nombre como autor en esta revista probablemente tiene una carrera académica importante. En la revista Science del año 92, la molécula del año hizo un juego de palabras, como a los gringos les gusta, de solo diga NO, tal cual como era el eslogan contra las drogas, just say no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este elusivo factor endotelial que se había perseguido por tanto tiempo terminó siendo esta molécula. Y si bien es un gas, lograron patentarlo, y al patentarlo significó que entró por el track no del CO2 que uno pueda tener o del oxígeno o del óxido nitroso, sino entró por el lado de los fármacos. Y por eso es que hoy en día pagamos lo que pagamos por óxido nítrico, ¿cierto? Es algo bastante costoso y todos sabemos. Entonces, lo que quiero tratar de mostrarles hoy día es un poco algunas de las estrategias, alguna de la evidencia que respalda el uso y algunas de las estrategias prácticas, porque esta es una forma donde, si bien es relativamente fácil de usar, ¿ya?, es fácil también gastar mucho dinero si uno lo usa mal. No solamente potencialmente hacer daño, sino gastar mucho dinero. Y eso, en el concepto de la salud pública o privada hoy en día, no es un tema menor. Así que vamos a tratar de entender una cosa, que cuando uno se enfrenta a usar óxido nítrico, está habitualmente con el propósito de vasodilatar un pulmón. Y para entender el concepto de una hipertensión pulmonar, hay que entender que el problema en esencia no es un problema ventilatorio la mayoría de las veces. La mayoría de las veces es un problema circulatorio. Y por mucho de que uno logre expandir esos alvéolos, tiene que suceder esa relación PQ adecuada, donde haya una buena expansión de los alvéolos y haya una buena perfusión de los mismos. Ahora, todos los vasodilatadores pulmonares que precedieron al óxido nítrico tenían, y los que hoy en día existen, tenían uno de los problemas. Perfecto, ya, no se preocupe, muy amable. Tenían uno de los problemas al no ser selectivos, ¿ya? Y al ser un problema circulatorio, cuando uno vasodilataba el sector del pulmón, también vasodilataba el territorio sistémico. Y la gracia del óxido nítrico, y una de sus mayores, es que pareciera ser un vasodilatador pulmonar ideal. Si vemos un poquito de biología celular, ¿ya?, vamos a ver algo que nos permite, y yo les recomiendo esta revisión, la revisión de Porta y Robin Steinhorn en el Clinics in Perinatology hace unos 4 años atrás, donde ejemplifica tremendamente las vías o las rutas que uno puede usar para vasodilatar
la vasculatura pulmonar, ¿cierto? Partiendo de L-arginina, un precursor, una de las enzimas más importantes de entender para usar óxido nítrico, la NO-sintetasa, genera óxido nítrico, esto es endógeno, ¿cierto? Esto en la célula endotelial, y por eso se llamó factor de relajación endotelial en su inicio. Eso activa la guanylato ciclasa, activa el GMP cíclico, y eso produce vasodilatación. Entonces nosotros tenemos cualquier cosa que active esta vía, evidentemente va a generar una vasodilatación, o cualquier cosa que inactive, ¿cierto?, esta enzima que degrada, por ejemplo, el sildenafil. Esta sería otra ruta, pero la que nos va a interesar hoy en día es la ruta, evidentemente, de la L-arginina. Ahora, ¿por qué es tan ideal como vasodilatador? Porque lo que uno quiere básicamente es vasodilatar para mejorar la relación ventilación-perfusión aquellos sectores que están bien, ¿cierto?, perfundidos, o sea, bien ventilados. Porque de otra manera lo único que va a lograr es que si uno vasodilata sectores que no están bien ventilados, el intercambio gaseoso no se va a mejorar. ¿Ok? Y por ende, al uno administrarlo inhalatoriamente, solo va a llegar a aquellos alvéolos que están mejor ventilados. Y por ende, también uno tiene que entender que para que sea efectivo, uno tiene que hacer una maniobra de reclutamiento pulmonar primero. Y sabemos que una de las maniobras de reclutamiento pulmonar más eficientes es o tener un PEP progresivo y titular ese pulmón, o finalmente usar alta frecuencia, que es una maniobra, y por eso se llevan tan bien, y ya vamos a discutir eso al final, ¿ya? Entonces, al nosotros meter un gas vasodilatador en las zonas bien ventiladas, vamos a vasodilatar esas zonas y por ende mejorar la relación ventilación-perfusión. Ahora, la administración del óxido nítrico se ha simplificado enormemente. De la época en la que teníamos que tener una cajita y un microflujómetro donde dábamos un flujo, lográbamos medir cuánto estaba llegando en el circuito, a alguien se le ocurría cambiar los parámetros del ventilador y todo ese equilibrio hermoso se iba, ¿cierto?, a la punta del cerro. Hoy en día tenemos una máquina bastante sofisticada, lo apagamos, eso sí, nos apagamos los tres, nos la regalan entre comillas porque nos están cobrando un ojo de la cara por el gas. Pero básicamente lo que está sucediendo ahí es que estamos titulando al punto en que sabemos exactamente cuánto partes por millón de óxido nítrico estamos haciendo, independientemente de lo que pase en el circuito del ventilador. Ahora, hay algunos puntos que hay que tener claro cuando uno usa óxido nítrico, y va a depender un poco de cuál sea la estrategia de cobro y de contrato que uno esté usando con el óxido nítrico. Si uno está usando una estrategia de contrato, y creo que esto es tremendamente importante hoy en día entenderlo y de saberlo, donde a uno le cobran por hora de uso como nos cobran a nosotros, el gasto real de óxido nítrico no me interesa tanto, porque yo pago por hora uso de óxido nítrico, gaste esta cantidad o gaste esa cantidad. Si yo estoy siendo, ¿cierto?, cobrado por balón de óxido nítrico, es otro tema, y lo digo por el siguiente motivo. Por ejemplo, este ventilador, el BN500, es un ventilador que tiene lo que se llama flujo variable. Cuando yo tengo flujo variable, significa que se va a ajustar en alta frecuencia a las necesidades de ese paciente, variando su flujo y a veces aumentando su flujo en forma significativa. Para nosotros en la clínica alemana, por ejemplo, si acaso ese aumenta su flujo y genera más gasto de óxido nítrico, no nos importa, porque el número de horas es lo que a nosotros nos obliga a ajustar nuestro presupuesto. Nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos que minimizar el número de horas de óxido nítrico de ese paciente a las estrictamente necesarias. Gaste eso o gaste esto, no nos preocupa tanto, pero en un lugar donde a ustedes sí les importe el número de balones o la cantidad neta de óxido nítrico, ese es un punto a considerar, y deberían escoger un ventilador de flujo fijo, por ejemplo el SensorMedics, ¿ya? O el Fabian, o hay varios otros, ¿ya? Pero tengan eso en consideración, sobre todo porque hoy en día es un gran tema en presupuesto, ¿cierto? Ahora, el equipo nuevo, que este es el que ustedes están usando, asumo que es el que hoy en día se está masificando, tiene otra gracia,
que tiene un pequeño equipo de transporte, y antiguamente con el equipo anterior, nosotros cuando ambuceábamos a ese paciente, teníamos, independientemente de las partes por millón que estuviéramos administrando en ese momento, teníamos que rápidamente pasar al máximo, 20 partes por millón cuando ambuceábamos al paciente. Con este sistema, hoy en día podemos nosotros, si estamos con 10 partes por millón y tenemos que por algún momento pasar al Neopaf o al Ambu, vamos a estar administrando por esta salida las mismas partes por millón que estábamos administrando previamente, y por ende no hay un gran cambio. Ahora, una de las cosas que es tremendamente importante de entender, yo no sé si ustedes usan la TrashCare como rutina, ¿no? Si hay un paciente en el cual se justifica, ¿sí? Ya. Si hay un paciente en el cual se justifica realmente usar la TrashCare, es un paciente con hipertensión pulmonar y óxido nítrico. Porque obviamente cuando uno tiene, nosotros la usamos prácticamente en todos nuestros pacientes o en todos nuestros pacientes ventilados, pero si no, ¿por qué? Porque recuerden que cada vez que ustedes van a desconectar el circuito, automáticamente están desconectando el suministro de gas, ¿ya? Incluso cuando están aspirando, van a estar reduciendo el apoyo de óxido nítrico, pero teniendo la TrashCare, o sea, un circuito cerrado de aspiración, ustedes van a minimizar un poco en las interrupciones o las variabilidades que puedan tener en la administración del óxido nítrico. Y eso es un tema tremendamente importante, y como todos sabemos, el paciente más inestable suele ser un paciente donde hay una hipertensión pulmonar, donde uno se acerca, habla un poco fuerte y claramente ese paciente empieza a desaturar. Ahora, cuando uno enfrenta una hipertensión pulmonar, sirve bastante entender 3 caracterizaciones que le permiten a uno hacer una clasificación, y como todas las clasificaciones son bastante odiosas, porque no siempre son blancos, negros o grises, hay una serie de cosas intermedias que de repente se confunden. Pero como enfrentamiento conceptual creo que es bastante interesante entenderlo, porque a veces hay mezclas de esto, pero entender los conceptos y más o menos dónde está uno ubicado. El primero sería una vasculatura pulmonar anormalmente contraída, ¿cierto? Donde nosotros tenemos una enfermedad parenquimatosa pulmonar, llamémoslo una bronconeumonía, llamémoslo, ¿cierto?, un síndrome aspirativo meconial, llamémosle una hemorragia pulmonar que se parece mucho desde el punto de vista clínico a un aspirativo meconial con coágulos de sangre en la vía aérea, etc. Donde nosotros vamos a tener 2 características. Uno, un pulmón parcialmente reclutado o heterogéneo en el reclutamiento, y 2, una vasculatura normal pero contraída, muy vasorreactiva. Segundo escenario, un parénquima pulmonar normal, o sea, no tenemos un problema de reclutamiento alveolar, tenemos un parénquima absolutamente reclutado o fácilmente reclutable, pero con una vasculatura remodelada, la clásica hipertensión pulmonar esencial, ese pulmón hiperlúcido, ¿cierto? Que nace un pequeño y uno tiene una hipertensión pulmonar primaria o idiopática, donde el problema básicamente es vasodilatar ese pulmón, ¿ya? El enfrentamiento terapéutico va a ser diferente desde el punto de vista ventilatorio al que uno va a usar aquí arriba. Aquí tengo que reclutar el pulmón, ¿cierto? Acá ya está reclutado, y probablemente usar presiones excesivamente altas o una ventilación mucho más agresiva, lo único que va a lograr es dañar más ese pulmón. Y voy a tener me tocó vivir una este lunes, muy severa, de una hipoplasia pulmonar que empezó con rotura de membranas a las 18 semanas, nació a las 28, o sea, la verdad, y es una condición en la cual, ya sea en una hernia diafragmática congénita o en una hipoplasia pulmonar de cualquier origen, donde yo el problema que tengo es un problema estructural, o sea, yo tengo un pulmón que no se desarrolló adecuadamente por las razones que sean, y yo voy a tener una vasculatura hipoplásica. Por ende, la respuesta que yo voy a esperar al óxido nítrico probablemente va a ser mediocre. El problema es que las cosas no son blancos o negros. Yo sé que dentro de esta condición puedo tener un cierto componente hiperreactivo, ¿cierto? Y a veces incluso yo puedo tener en algunas otras condiciones también algo de mezcla, pero yo diría que sobre todo en y es a lo que apuntamos cuando usamos óxido nítrico en estas circunstancias, con bastantes limitaciones.
Veamos algunos de los datos, ¿cierto? Yo soy un poquito, a veces, irónico con la literatura y crítico, pido disculpas de antemano, pero uno de mis hobbies es mirar la literatura con una perspectiva un poquito más crítica. Y me formé con una persona que creó el concepto de medicina basada en la evidencia en Canadá y me gusta mucho jugar un poco con los números, así que ténganme un poquito de paciencia. Si vemos el análisis de Feiner, ¿cierto? Una base de datos clásica como la Cochrane en el 2014, vamos a ver de que en los niños de más de 34 semanas, es decir, el pretérmino tardío y el niño de término, con falla respiratoria severa, el óxido nítrico se ve muy bien, ¿cierto? Se ve muy bien porque básicamente sabemos que en el outcome combinado, los niños que se mueren o llegaron a ECMO, que en un centro donde no tenemos disponibilidad de ECMO, va a ser prácticamente lo mismo, niños que fallecen porque no llegaron a ECMO o llegaron a ECMO finalmente, o sea, llegaron a un punto de falla absoluta que solo el ECMO los podía rescatar. Vamos a tener un impacto, ¿cierto?, de reducir aproximadamente ese resultado en un 40% con óxido nítrico. Y si vemos, muerte no es lo que impacta eso, es fundamentalmente la llegada a ECMO, ¿ya? Donde podemos ver que ahí está el efecto. Ahora, si vemos, acá está desglosado y vamos a ver muerte o ECMO, un resultado bastante favorable. Hacia acá es un resultado que previene esa condición, hacia acá sería un resultado que lo aumenta. No voy a entrar en demasiados detalles. Ahora, si vemos la condición de ECMO, nuevamente, y están los diferentes estudios. Pero cuando analizamos esos estudios, son estudios primero bastante antiguos. Ustedes ven que el más reciente es el de Clark del año 2000. O sea, tienen al menos 2 décadas, ¿cierto? Década y media, 2 décadas. Yo no tengo tan claro que la forma en que manejáramos esos pacientes en ese tiempo sea la misma de cómo estamos manejando a los pacientes hoy día y si el impacto es solamente el óxido nítrico como estamos haciendo en neonatología hoy día. ¿Ya? Ahora, cuando vemos esta difícil patología como es la hernia diafragmática congénita, vamos a ver de que en ninguno de sus resultados pareciera tener un impacto. Y sin embargo, uno de los centros que más maneja hernias diafragmáticas congénitas en este país es la Católica. Ustedes les preguntan, ¿y usan óxido nítrico en las hernias diafragmáticas congénitas? Antes de conectarlo a ECMO, por supuesto, usamos óxido nítrico, usamos surfactante, usamos alta frecuencia. Entonces uno dice, pero a ver, pero la información sugiere que no. Bueno, pero podría ser, ¿cierto?, que dentro de ese límite tenga un componente vasorreactivo que yo puedo revertir. Ahora, quiero dejar un mensaje y es que es válido hacer lo que llamamos una prueba terapéutica con óxido nítrico si uno sospecha que hay un componente de vasorreactividad. Pero es muy caro tener un paciente que no se beneficia con óxido nítrico con un gas que es un taxímetro permanente hora por hora. Entonces, ahí hay algunos puntos que vamos a revisar. Porque cuando uno analiza la información, hay una contradicción en lo que estamos haciendo con lo que parece funcionar. Y entonces, tal como la alta frecuencia, el doctor Jorge Torres Pereira me acuerdo que decía irónicamente, no todo niño que fallezca tiene que pasar por alta frecuencia antes de morirse, ¿cierto? En el tiempo en que usábamos la alta frecuencia como una estrategia ya de rescate, cuando todo había fallado. Yo creo que es válido lo mismo acá, no todo niño antes de morirse con insuficiencia respiratoria necesariamente tiene que pasar por óxido nítrico, ¿ya? Y si pasa por óxido nítrico hay que hacer una prueba controlada. Ya vamos a hablar de lo que estoy, ya vamos un poco a profundizar en lo que estoy diciendo. Y vamos a ver aquí que son muy pocos pacientes, ¿cierto? Y aquí no hay ninguna estratificación por cuál puede ser el componente vasorreactivo. Pero claramente, si vemos los números groseros, con todas las limitaciones que tiene esta base de datos, vamos a ver que no hay impacto o no hay justificación para hernia diafragmática congénita el uso de óxido nítrico. Y este es un trabajo clásico que en base a lo que hemos conversado debería ser bastante claro, donde vemos cuál es el aporte de óxido nítrico, ¿cierto?, en que respondan versus
usar alta frecuencia versus usar ambos juntos. Empecemos por la diafragmática congénita. Si la tuviéramos que clasificar, es una hipoplasia pulmonar, donde tenemos alteración del árbol respiratorio y una hipotrofia, por decirlo así, de toda la vasculatura pulmonar. ¿La vamos a mejorar con óxido nítrico? Probablemente no. Usamos una maniobra tan eficiente como es reclutamiento alveolar, tampoco vamos a tener un porcentaje muy alto de respondedores. Las dos juntas no se van a potenciar necesariamente. O sea, nos van mal con cualquiera de las tres opciones, A, B o A más B. Si acaso nosotros, en cambio, nos pasamos a un síndrome aspirativo meconial, que dentro de la clasificación que nosotros veíamos es una enfermedad parenquimatosa, donde hay un problema de reclutamiento alveolar, un pulmón absolutamente heterogéneo, zonas muy colapsadas, zonas con este mecanismo de válvula, ¿ya? Aparte de la inflamación y la neumonitis, vamos a ver que si usamos alta frecuencia sola u óxido nítrico solo, vamos a tener un porcentaje respondedor relativamente bajo. Pero si nosotros reclutamos con alta frecuencia y encima ponemos óxido nítrico, vamos a tener una excelente llegada del óxido nítrico donde debe ser, y la respuesta de ambos se quieren bastante, ¿cierto? Se llevan bien, pero se llevan bien en este tipo de patologías, donde yo necesito usar, llámelo una bronconeumonía connatal, un aspirativo de sangre, un aspirativo meconial, cualquier patología parenquimatosa en la cual yo necesite reclutar primero. El síndrome de distrés respiratorio es un poco lo mismo. Cuando yo tengo un niño con un distrés respiratorio, ya sea por agotamiento de surfactante, como en la falla multisistémica, o un prematuro extremo, donde además se está agregando una hipertensión pulmonar severa, pasa un poco lo mismo, porque yo tengo por esencia en la membrana hialina un problema de reclutamiento. La capacidad residual funcional no es muy buena. Y vamos a ver que en los otros, aquí caen fundamentalmente las hipertensiones esenciales, estos pulmones hiperlúcidos, donde yo le pongo alta frecuencia, no le aporta mucho, ese paciente ya está reclutado, el pulmón no está enfermo, es la vasculatura la que está hipertrofiada y por ende no se logra perfundir lo que le hace bien y lo que realmente aporta es el vasodilatador pulmonar. Entonces, Álvaro González y su equipo en la Católica hicieron un trabajo que yo encuentro realmente muy interesante, porque hacía mucha lógica y de hecho llama mucho la atención que esto no se hubiese hecho antes. No lo han publicado todavía, espero que lo hagan pronto, pero lo presentaron en el meeting del 2014 de la Sociedad Americana de Investigación, Pediátrica de Investigación Americana, ¿cierto? En el PAS. Y básicamente lo que hicieron fue decir, ok, si sabemos que el óxido nítrico necesita un pulmón previamente reclutado y está archidemostrado de que una maniobra de reclutamiento clásica, como es el alta frecuencia, se lleva tan bien, ¿cuál es la otra gran maniobra de reclutamiento que yo tengo? El surfactante. Probemos a ver si se puede potenciar el surfactante con el óxido nítrico. Entonces, agarraron 100 pacientes, ¿cierto?, en falla respiratoria, ¿cierto?, hipoxémica, donde está demostradísimo que funciona el óxido nítrico, ¿cierto?, con índice de oxigenación alto, mayor de 20, o sea, candidateándose para el ECMO, con menos de 72 horas de vida en agudo, ¿ya? A un grupo, 50, le pusieron óxido nítrico, 20 partes por millón, lo que habríamos hecho normalmente, y 1 a 2 dosis, dependiendo del paciente, de surfactante, y usaron el surfactante, ¿cierto?, italiano, el Curosurf, el de Chiesi, 100 miligramos por kilo, ¿ya? ¿Y por qué usaron el de Chiesi? Porque usa una cantidad significativamente menor de volumen. 100 miligramos en Survanta son, todos sabemos, 4 ml por kilo, son 25 ml por cada 25 miligramos por cada ml. Sin embargo, Curosurf tiene esa misma cantidad en 1.25 ml, o sea, significativamente menos volumen concentrado. Y en un paciente grave como este, uno agradece ese menor volumen. Y lo compararon con un grupo en que solamente le ponían óxido nítrico. Ya ambos grupos recibían surfactantes y el índice de oxigenación era mayor de 40 en las primeras 48 horas. Ahora, lo que vieron era falla respiratoria severa, o sea, un índice de oxigenación mayor de 40 mantenido. Es decir,
Y lo que lograron mostrar es que había un impacto significativo, ¿cierto?, de muerte o ECMO con un riesgo relativo. O sea, reducían en prácticamente a la mitad los pacientes que llegaban a ECMO o se morían. Y hace sentido. Entonces, ellos hoy en día, cuando uno les deriva a un paciente para ECMO, lo que van a hacer es, ok, está en fallas respiratorias, mayor de 34 semanas, es potencial candidato a ECMO, el combo 1, ¿cierto? Le vamos a reclutar ese pulmón con surfactante, probablemente alta frecuencia si es necesario, y le vamos a dar óxido nítrico. Si ese paciente no responde, bueno, se ganó el ECMO realmente. Y muchos pacientes que se derivan a la Católica terminan salvándose el ECMO, aunque fueron derivados por ECMO, porque es cierto. Lo digo porque a lo mejor sin dilatar, hay que tener cuidado con dilatar mucho una derivación a ECMO, pero a lo mejor uno puede hacer lo mismo antes de derivar, ¿ya? Ok, entonces, en los niños con hernia diafragmática congénita, 4 estudios han reportado el máximo beneficio con concentraciones bajo 30 partes por millón. Perdón, esto no, aquí hay un error, esto no es hernia diafragmática congénita, esto es hipertensión pulmonar. 4 estudios han reportado un máximo beneficio con concentraciones bajo 30 partes por millón, y de ahí sale que los estudios de Davidson, de Miraca, Lundquist y Tirowetsi, ahora esto se lo dejo corregido después porque esto es hipertensión pulmonar, solamente un 6% de los niños que usaron una respuesta parcial usando 20 partes por millón respondieron a 40 u 80. ¿Por qué lo digo? Porque a veces nosotros hemos tenido un no respondedor y hacemos una prueba de, ok, llevémoslo hasta 40, veamos si acaso el paciente responde. Si no responde, creo que rara vez hemos llegado a 80, entonces lo consideramos definitivamente un no respondedor y nos salimos con óxido nítrico. Y vamos a ver por qué es importante cumplir esto. Cuando existe respuesta a óxido nítrico, ¿ya?, y hay una respuesta, aunque sea transitoria. El paciente que vivía el día lunes era un paciente de 1116 gramos con una hipertensión pulmonar secundaria y a una hipoplasia pulmonar, de los peores que uno puede tener desde el punto de vista de manejo de óxido nítrico. Finalmente, cuando le decidí administrar, pese a que la ecocardiografía no tenía ningún signo directo de hipertensión pulmonar, la respuesta fue en 15 minutos. En 15 minutos lo llevé de una bradicardia, ¿cierto?, con una hipoxemia severísima a saturar 98. Fue una cosa impresionante. Cuando uno ve un respondedor es como magia. Ese paciente responde rápidamente. En los respondedores lo voy a ver rápido, y por eso tener una prueba por más de 4 horas no tiene mucho sentido. Y algunos dicen, en 2 horas usted se va a dar cuenta si el paciente respondió o no respondió. Y cuando no respondió, salga a hacer el óxido nítrico. No solamente porque es muy caro, sino porque además, si usted trata de salirse después de las 4 horas, ese paciente no va a tolerar la salida de óxido nítrico. Y la razón es simple. De igual manera que a ustedes no se les ocurriría retirarle bruscamente a un paciente con corticoides después de una semana de haber recibido corticoides en forma permanente. ¿Por qué? Porque los corticoides endógenos están bloqueados, y por ende yo le saco los exógenos y se queda sin los endógenos, y sin los exógenos se hace una insuficiencia renal, ¿cierto? Y eso lo sabemos. Por ende, lo importante acá es exactamente lo mismo. Bloqueo la NO sintetasa. ¿Por qué? Porque le estoy dando NO exógeno. Y si le retiro ese gas bruscamente y no le doy tiempo a que vuelva a fabricar o activar su NO sintetasa, me voy a quedar sin lo que tenía, y ese paciente, si no respondió, cuando le saque ese, va a empeorar, porque se le va a agregar, ¿cierto?, un déficit de NO sintetasa, de óxido nítrico endógeno. Por ende, válido hacer una prueba terapéutica en pacientes, por decirlo así, no ortodoxos, que fue lo que hice el lunes con ese paciente, por ejemplo, donde yo dije, a ver, el cardiólogo me está diciendo aquí que no hay hipertensión. Ok. Tengo un prematuro, indicación no clásica, ¿ya? Estoy viendo que este es el último recurso. Veamos qué pasa. Sé que estoy entre los que menos responden. Probemos. Hubo una respuesta. Lamentablemente fue transitoria, pero la respuesta fue así. Ok. Ahora, por lo mismo, en los respondedores, yo tengo que cuando me voy a
salir del óxido nítrico tengo que hacerlo de a poco. Y yo diría que el manejo del óxido nítrico, o su clave, no está en administrarlo. Administrarlo viene la gente, ¿cierto?, de TVUCI, administra el óxido nítrico y lo prende. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y hay una perillita que dice 20 partes por millón y uno lo pone en 20 partes por millón. Las guías europeas están usando 10 partes por millón para entrar. Pero da lo mismo. El problema es cómo me salgo del gas, si acaso estoy en los respondedores. Y probablemente ahí está el arte de este cuento. Sabemos que cuando tengo un índice de oxigenación, y generalmente estoy calculando periódicamente índices de oxigenación en estos pacientes con hipertensión pulmonar, y lo tengo bajo 5, y lo uso ese como un factor predictor, yo voy a decir que probablemente hay un 70% de las probabilidades que me vaya bien con el retiro de ese óxido nítrico. ¿Ya? En cambio, si estoy sobre 5, hay un 90% de probabilidad de que me vaya mal. Lo puedo usar como índice pronóstico. Ahora, sabemos que hay un deterioro significativo de oxigenación, incluso al retirar pacientes de dosis tan ridículamente bajas como una parte por millón. Y si ustedes ven el equipo va de 1 en 1 hasta que llega a 1. Y después ustedes pueden ir haciendo fracción. Y le dice 0,9, 0,8, 0,7. ¿Se han fijado? ¿Por qué? Porque sabemos que el porcentaje de fallas en el retiro, porque es justamente la dosis más baja donde yo me tengo que ir bajando de a poquitín. Entonces, si nosotros analizamos el trabajo de Sokol del Pediatric Pulmonology, vemos que cuando los pacientes bajaban de 80 a 40 partes por millón, el porcentaje que rebotaban era bajo, de 40 a 20, de 20 a 10, de 10 a 5. La mayoría se concentraban cuando se bajaba de 5 a menos. Y si analizamos ese subgrupo, ¿dónde era donde más sucedía el rebote? Cuando me bajaba de 1 a 0. Entonces, habitualmente lo que nosotros hacemos es cuando el paciente ya está mostrando signos de que puede permitir FiO2 bajo 50%, un índice de oxigenación acercándose a 5 o idealmente bajo 5, vamos bajando agresivamente hasta que llegamos a 5 ppm. Ahí nos vamos más lento. Ahí nos vamos más lento y cuando llegamos a una parte por millón, clásicamente esperamos 12, 24 horas y ahí nos vamos retirando para terminar de salir. Cuando el paciente fracasa, no ortodóxicamente, probablemente ustedes hacen lo mismo, agregamos algún otro potenciador. Algo que evite que se destruya el GMP cíclico. ¿Una alternativa? Sí, una. Pero tenemos que tener claro de que por todo lo que hemos conversado, hay un 40% que no van a responder a oxígeno. No es la bala mágica, lamentablemente. Sin embargo, es uno de los gases que más ha impactado, sobre todo en esta patología tan difícil de manejar como la hipertensión pulmonar. Pero un concepto que es súper importante es para yo estar seguro que estoy cayendo en ese 40%, tengo que tener un pulmón bien reclutado. ¿Ya? Si ustedes hacen una prueba terapéutica con un pulmón mal reclutado, pueden catalogar a un respondedor de no respondedor erróneamente. Y eso es algo importante. O sea, la parte ventilatoria clave es tener al paciente con un pulmón bien reclutado para que el gas llegue donde tiene que llegar. Si ustedes no le dan esa opción al paciente, no le están dando su mejor opción en oxígeno. Doctor, sí, una consulta. Aquí una de las dudas que hemos tenido siempre es qué tan importante es tener un sensor MEDIC versus los BN500 que tenemos nosotros en conceptos de reclutación. ¿Hay un límite? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué idea tienen ustedes? Es súper interesante porque tuve un poco la suerte de que está tratando de aprobar el BN500 en Estados Unidos. Es un estudio que está en curso. Martin Kessler, 240 pacientes se están tratando de reclutar y uno de los centros es el de Fernando Moya, justamente. Y Fernando el año pasado me invitó para que introdujera el uso del ventilador en Estados Unidos. Para mí fue un honor ir a Estados Unidos. Hemos hecho talleres de ventilación mecánica hace más de 10 años, pero ir a enseñarle a los gringos para mí fue una cosa que me subió el ego un poquito. Bueno, generalmente es a la inversa. ¿Y por qué? Porque ellos no han podido usar este ventilador y no lo conocen. Yo diría una cosa importante, y es una de las cosas que le demostré: cuando uno trata de usar un sensor MEDICS,
o hemos aprendido a ventilar en un SensorMedics y trata de aplicar la receta SensorMedics a otros ventiladores híbridos, llámese BN500, llámese, ¿cierto? El SLE 5000, llámese el Fabián, que es un gran ventilador, ¿ya? Etcétera, cualquier otro, hay varios, pero creo que son los 3 que más se están viendo en nuestro mercado. La estrategia ventilatoria cambia. Si bien hay principios que se respetan, son bastante diferentes. Yo te diría que cada uno de esos ventiladores usado en su máximo potencial puede ser un maravilloso recurso. Te doy un ejemplo. Un servicio que tiene ambos ventiladores, el BN500 y el SensorMedics, como el San Juan de Dios, y que maneja patología grave, casi nunca usa el SensorMedics, ¿cierto? En nuestro equipo está Carolina Méndez, con la que yo trabajo en el laboratorio de ventilación mecánica, y ella prácticamente, pero la estrategia ventilatoria, y eso podríamos hablar largo de eso, es totalmente diferente. Nosotros ahora en el precongreso hicimos un pequeño taller solo de alta frecuencia. La semana antepasada fue el congreso de ¿cierto? Hicimos un pequeño taller justamente teniendo un SensorMedics, un BN500, un Fabián, y mostrando cómo se comportaban los 3 con un medidor externo y un poco las estrategias. Así que yo te diría de que cuando alguien dice no funciona el Fabián o no funciona, es porque habitualmente no lo están usando como deberían usarlo. En términos generales hay que usarlo con frecuencias más bajas, son ventiladores que tienen menos potencia, pero son ventiladores que tienen una gran ventaja, los híbridos, que me permiten interactuar mejor con el paciente. Yo puedo leer al paciente. El SensorMedics es un monstruo que ventila esta tabla, ¿cierto? Pero que no me permite entender. Yo puedo clampear el tubo y el ventilador no acusa recibo. Me voy a dar cuenta cuando el paciente se está muriendo, digamos, pero el ventilador, de hecho, ustedes lo setean con un tapón, ¿cierto? O sea, el tubo puede estar clampeado y el paciente no se da cuenta. Entonces, leer al paciente es mucho más difícil. ¿Ya? Ahora, brevemente, uso en prematuros. ¿Por qué? Porque creo que una de las cosas que hemos estado empezando a hacer es, nadie dudaría y nadie critica cuando hacemos una prueba terapéutica o usamos óxido nítrico en un niño de 35 semanas o 40 semanas con un síndrome respiratorio meconial, con una hipertensión pulmonar demostrada. Pero es bastante criticable, sobre todo, usar una terapia tan cara cuando estamos frente a un prematuro. ¿Ya? ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que en modelos animales prematuros con enfermedad de membrana y galina tenemos una presión de arteria pulmonar elevada y que puede potencialmente revertir con óxido nítrico. O sea, hay un componente de hipertensión en muchas condiciones donde hay prematurez más falta de surfactante. Sabemos que modelos animales, sabemos que recién nacidos prematuros con enfermedad de membrana y galina también, por definición, tiene una arteria pulmonar elevada. Si nosotros agarramos un niño en el momento de nacer y vamos evaluando su presión de arteria pulmonar, vemos que todos los pacientes pasan por un cierto grado de hipertensión pulmonar fisiológica. Algunos se quedan pegados en eso, evidentemente. Sabemos que el óxido nítrico también tiene una acción tanto prooxidante como antioxidante, por lo tanto también puede agravar la injuria pulmonar. Y ojo, el oxígeno hace lo mismo. Y el óxido nítrico en teoría puede afectar la coagulación. Desde el punto de vista práctico, incluso en pacientes cuando no teníamos tanta regulación, creo que no lo hemos visto nunca, que tengamos una alteración de coagulación secundaria al óxido nítrico, ni en pacientes de término ni en prematuros, por lo menos no me ha tocado. Sin embargo, es una de las cosas que uno habla y controla. Ahora, los estudios en falla respiratoria, ¿cierto? Journal of Perinatology 2009, en términos generales, uno diría que no funciona. Sin embargo, hubo algunos estudios hace un tiempo atrás donde dijeron, a ver, cuando empezaron a ver de que la displasia broncopulmonar no solamente era un concepto de daño pulmonar secundario a ventilación mecánica, sino también había un problema de no crecimiento adecuado de la vasculatura pulmonar. Y se dieron cuenta que el óxido nítrico es un
elemento angiogénico. Se empezó a ver de que podría, y partieron un par de protocolos donde el óxido nítrico se empezó a usar como un angiogénico por tiempos largos. Miren, este estudio salió en el New England hace ya 10 años, población menores de 32 semanas, 500 a 1500 gramos, entre 7 y 21 días de vida. 20 partes por millón por 48 a 96 horas, después bajar a 10, a 5, a 2 en intervalos de una semana, 24 días con óxido nítrico. ¿Se dan cuenta el costo de eso? Heavy. La alternativa era lo mismo, pero usando un gas inerte como el nitrógeno. ¿Y qué era lo que iban a ver? Pacientes que sobrevivieran sin displasia broncopulmonar a las 36 semanas. Cuando uno ve las conclusiones de ese trabajo publicado en el New England, ¿cierto? Es como el cáliz sagrado. El óxido nítrico mejora el outcome pulmonar para pacientes prematuros que tienen riesgo de displasia broncopulmonar. Si se inicia, dan ganas de salir y comprar más máquinas de óxido nítrico y hacer un proyecto para que no le paguen mucho esto. Okay. Sin embargo, cuando uno ve sus resultados, y ha sido una de las críticas fuertes que se le ha hecho a este estudio, es que ellos muestran que tenía un P estadísticamente significativo, ¿ya? Mostrando que reducía, ¿cierto? O mejoraba ese outcome deseable, pacientes sin displasia broncopulmonar, como en un 26%. Sin embargo, ellos hacían unos ajustes en base a hacían un ajuste estadístico discutible, y cuando uno analiza los mismos resultados sin el ajuste estadístico, los mete en una calculadora y los calcula a mano, uno saca estos resultados y la significancia estadística se desaparece. Ya en una publicación que hicimos hace como un par de años atrás en la revista Chilena de Pediatría sobre las limitaciones de estudios clínicos randomizados bien diseñados, y este es uno muy bien diseñado por Roberta Ballard, nada menos. Usamos este como uno de los ejemplos, todos estudios de New England, donde esto es una fragilidad, es un resultado débil de alguna manera, porque aunque sea estadísticamente significativo, si depende de un ajuste estadístico para que esa significancia estadística se pare, significa que el resultado no es muy potente. Bueno, Kinsella trató de hacer algo parecido, ¿cierto? También de otra manera, bajas concentraciones por periodos largos en un grupo parecido de pacientes. Resultado, prácticamente solo vio en un pequeño subgrupo de pacientes, y le criticaron mucho que estábamos hablando de pacientes en que la basal ya tenía un riesgo de displasia broncopulmonar sorprendentemente alto, de 60%. Por ende, se pusieron en duda. Sin embargo, ¿cierto? Mercier, que hace un estudio en Lancet, mucho más reciente, utiliza pacientes de 24 a 28 o a 29 semanas que tenían una necesidad de surfactante, y nuevamente randomiza 400 pacientes a óxido nítrico versus nitrógeno para ver nuevamente la misma pregunta, no convencidos con la información que existía en ese momento. Y la verdad que no muestra grandes diferencias o impacto. Sin embargo, una de las cosas interesantes es que no solamente, si vemos acá, esta es la curva de todos los pacientes, ¿cierto?, que han usado o que están usando óxido nítrico a través de los años en Estados Unidos. Y vamos a ver de que la curva que más ha crecido o que más ha incrementado el uso son los prematuros. Y uno se pregunta, ¿basado en qué? Si aparentemente en el prematuro por hipertensión pulmonar la respuesta es mediocre, y en el por, ¿cierto?, displasia broncopulmonar, carísimo, y tampoco han demostrado muchos efectos. Ahí es donde hay discrepancias entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿cierto? O lo que hacemos y lo que sabemos en el fondo. Ahora, una de las cosas interesantes que presentaron este año en Baltimore es que la misma doctora Ballard presentó un metaanálisis de todos los estudios haciendo una estratificación por raza, y se dieron cuenta que pareciera que hay una señal muy fuerte que en la raza negra
sí pareciera haber una respuesta a óxido nítrico como prevención de displasia broncopulmonar muy fuerte. Eso para nosotros antes daba lo mismo. Sin embargo, porque este era un país donde si uno veía una persona de color en la calle, era un jugador de básquetbol de algún equipo de medio pelo que se venía a Chile a jugar en algún equipo. Parte de eso no había nota. Hoy en día estamos tapados de inmigrantes, ¿cierto? Y evidentemente que ya es un tema. Entonces, todavía esto es una posibilidad y una pequeña señal, pero podría ser interesante de que aquí podría haber una respuesta diferencial en el óxido nítrico en prematuros según la raza. Y eso lo presentaron recientemente en el Congreso. ¿Ah? Son más aguantadores. No, y responden mejor a esto. Son agradecidos. Son agradecidos. Un amigo con el que hicimos juntos la ¿cómo se llama? El magíster de epidemiología clínica en la Universidad McMaster publicó esto recientemente, el año 2014 en Pediatrics. Y la verdad que en menores a 34 semanas él sí encuentra una señal. Cuando hace una estratificación bastante interesante, no voy a entrar en demasiado detalle, pero pareciera de que los prematuros pueden tener una respuesta. Yo creo que es válido hacer una prueba terapéutica, pero lo que hay que tener mucho cuidado es en quedarse pegado con el óxido nítrico porque mejoró un poquito, porque me parece, la respuesta cuando es categórica, ¿cierto? Y amerita. Si no, ¿saben qué? Sálganse antes de las 2 horas y acepten la derrota en ese momento, porque el dejarlo el por si acaso creo que es una terapia más o menos costosa. ¿Se usan parte por millón baja? No, estamos hablando de hipertensión pulmonar. Yo creo que en displasia broncopulmonar las clásicas. Nosotros por lo menos usamos las clásicas. ¿Cierto? Ahora están muy de moda lo que se llaman metaanálisis de paciente individual, que es lo que hacen, agarran los estudios, pero en vez de analizar los números crudos y meterlos en una licuadora, que el análisis estadístico, créanme, se demora unos 10 minutos, no es más que eso. Lo difícil es llegar a escoger los trabajos. Esto es otro cuento, esto ya es un nivel superior donde hay que agarrar todas las bases de datos y reanalizarlas estadísticamente. O sea, es como volver a hacer el estudio nuevamente, pero usando todas las bases de datos de todos los estudios incluidos. Y lo que muestra este estudio es que en los pacientes más pequeños, y eso se contradice con el estudio de Manoj Kumar, que pareciera no haber un beneficio del punto de vista general. Sin embargo, podría haber un grupo de menos displasia broncopulmonar. Y estos son los datos que agarra nuevamente Ballard y los reanaliza y ve que pareciera que esto se diferencia entre blancos y personas de color, enormemente, con un beneficio muy claro en las personas de color y menos claro en las personas de raza blanca. Bien, ¿cuál es el consenso más reciente? Probablemente que la evidencia existente no apoya el uso rutinario precoz o rescate precoz o tardío en recién nacidos menores de 34 semanas. ¿Ya? O sea, no es un uso rutinario, puede ser un uso excepcional con una prueba terapéutica bien hecha antes. Las situaciones excepcionales, como la hipertensión pulmonar persistente, la hipoplasia pulmonar, en que podría haber un beneficio, han sido inadecuadamente estudiadas en este grupo. Se desaconseja promover el uso rutinario de óxido nítrico en prematuros menores de 34 semanas y entiendo que el ministerio les pone bastantes trabas si acaso lo quieren usar en un niño más pequeño. No sé si hay alguna posibilidad de usarlo, de frente no tiene ninguna alternativa. No sé, Pancho, ¿le dan opciones o de frente? Hay una guía. Hay una guía clara. Y si tú no te atiñes a... Claro, pero a veces se pueden hacer excepciones. Si las hacen, asegúrense de que las hacen bien. Porque si no, muchísimas gracias. Preguntas, la idea es responder lo que a ustedes les sea útil en el fondo, en base a lo que llevamos más de 10 años usando este gas. Creo que no es un gas difícil, no hay que mirarlo con susto, pero yo creo que la clave, como les dije, son dos cosas. Uno, ser muy ordenado cuando uno hace una prueba terapéutica, primero. Pero además de eso, y saber decir, aquí no funcionó, y retirarse a tiempo, porque si no uno puede en el retiro perjudicar al paciente aún más.
Y segundo, la otra cosa es tener muy claras las reglas del juego cuando uno empieza a retirarse con el oxiométrico. Creo que eso es clave. Creo que eso es clave. Sí. Con respecto a eso, varias veces nos ha tocado que vamos súper bien disminuyendo las partes por millón de óxido nítrico y llegamos a los típicos números 3, 2, 1 y ahí nos rebota, digamos, cae en desaturación y tenemos que volver después a cifras mayores. Entonces, ya a veces pasa que no sabemos, porque el niño que se queda pegado con una parte por millón no puede ser, o sea, no puede ser que dependa tampoco. Dada que la condición del niño es muy buena con una y muy mala con cero. Te mostré que fue raro eso. Entonces, ¿qué sugieres tú? O sea, da la impresión como que uno piensa a lo mejor fui muy lento en bajar el óxido nítrico y se produjo una adaptación que hace indispensable el óxido nítrico en esa pequeña dosis, o simplemente es un niño especial que va a necesitar óxido nítrico por mucho tiempo. O sea, hemos tenido niños que se quedan pegados semanas, 3, 4 semanas con una o dos partes por millón. En esto hay más clínica que evidencia. La evidencia fue la que yo te mostré. Lo que tú estás refiriendo no es una locura, es así. De hecho, te mostré que el trabajo de Sokol te avala que hay un gran porcentaje de los que rebotan que lo hacen cuando estás bajando de una parte por millón a 0. Y no es casual que a raíz de toda esa información el equipo lo hayan diseñado para que tú esa última parte por millón la puedas sacar de a poquito, ¿ya? Ahora, lo que nosotros habitualmente hacemos es cuando el paciente ya está estable, ya llegamos a 50% de FiO2, ya lo tenemos en una situación con índices de oxigenación que se están acercando a 5, ¿ya? O sea, nos está dando todas las señales de que nos va a ir bien. Empezamos a bajar progresivamente, pero en forma relativamente rápida, ya en el transcurso de 48, 72 horas hasta llegar a 5 ppm. Cuando llegamos a 5 ppm y vemos al niño bien, nuevamente nos vamos apoyando por una ecocardio para ver si hay signo de hipertensión pulmonar o de rebote, ¿ya? Si todo se ve bien y el niño sigue igual de estable, seguimos avanzando, tal vez un poco más tímidamente, hasta llegar a una parte por millón en el transcurso de otras 24 horas, puede ser. Estoy dando plazos bastante relativos, pero no estamos hablando de semanas, ¿cierto? Estamos hablando de horas. Y ahí nuevamente nos frenamos y volvemos a ver, y dependiendo. Cuando hay un rebote en esas etapas, generalmente agregamos sildenafil, ¿ya? Apuntando a tratar de, por una vía en la que podemos prescindir del óxido nítrico, apoyar con esa, potenciando el NO endógeno. Porque lo que hace el sildenafil es, ¿cierto? En vez de alimentar el GMP cíclico por este lado, evita su degradación. En términos absolutos, lo que hace es aumentar el GMP cíclico. O sea, más lento es lo que realizamos. Exacto. Entonces, y ahí irse a poco y estar seguro de que uno no empieza a relajar, porque esa es otra cosa que pasa en la práctica, que al final, fue que lo aspiraron, fue que hizo esto, fue que... Pero en términos prácticos es ese paciente que todavía está hiperreactivo y por la razón que sea, ¿cierto? Porque lo clásico del hipertenso pulmonar es que está todo bien, alguien hizo algo diferente y el cabro de nuevo está con 100% de oxígeno, tuve que volver atrás, no sé, y hay todos los signos de hiperreactividad. Bueno, eso significa que el niño no está listo para salir del óxido nítrico todavía, ¿ya? O que necesita un coadyuvante, y ahí es donde el sildenafil, y de nuevo te digo, en esto, ¿cierto? No hay mucha información. No sé si tú tienes algo que agregar desde el punto de vista como más cardiovascular, pero esa es la forma en que nosotros nos hemos abordado, y la que la mayoría aborda ese tema. Pero eso que tú relatas es así. Es así. Habitualmente nos baja a los 20 de 5 en 5, o sea, si el niño está estable, nos bajamos de 20 a 15, de 15 a 10, cuando llegamos a 5, ahí nos vamos de uno en uno. De hecho, si tú hablas con Manuel Sánchez Luna, por ejemplo, te va a decir, la mayoría de los respondedores responden con 10. Y muchos europeos ya no están usando de entrada más de 10 partes por millón, ¿cierto? Y los que van a rebotar van a estar en ese lapso, entre 5 y 1. Y bajo 1 también. Así que esa sería la sugerencia. ¿Hasta cuánto es máximo partes por millón? Uno puede empezar en un cabro muy complicado. Bueno,
nosotros hacemos partimos con 20, ¿ya? Hacemos la prueba clásica, vemos, y cuando realmente ese paciente responde, uno lo ve, o sea, el que viene a instalar el óxido nítrico no se ha alcanzado a ir y el paciente ya está saturando decentemente, que fue lo que me pasó, ¿cierto? Pero si vemos que no hay respuesta, antes de decir, sabe que este niño ya no funcionó, nosotros llegamos a 40 y hacemos una prueba de 40 partes por litro. Sinceramente, la información sugiere que menos del 6% responden con dosis más altas de 40. Yo he visto muy pocos que responden. A ver, sí, pero ahí uno está en el a lo mejor tal vez. Eso es lo que hacemos actualmente. ¿Con qué peso es el más bajo que han conectado de repente ustedes? ¿A óxido nítrico? En estas pruebas terapéuticas que no saben más. 1000 gramos, 700 gramos. He visto niños respondedores de 800, 900 gramos. En que en teoría, la teoría dice que no. Ahora, tratamos de que sea con una hipertensión pulmonar demostrada. Pero hay que tener cuidado. Los signos ecocardiográficos de hipertensión tienen limitaciones. La regurgitación tricuspidia está en un 60% de los niños con hipertensión, hay un 40% que no la tienen. Entonces, que es nuestro gran, ¿cierto? Por lo menos para los no cardiólogos, es nuestro gran elemento para medir hipertensión pulmonar, ¿cierto? Hay un gran porcentaje que no la tienen, y después están los signos indirectos que ya son más finos, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, pero tratamos de ser lo más ordenados y decir, por lo menos que haya sugerencias clínicas e idealmente ecocardiográficas para meternos o embarcarnos en el tema. Doctor Miranda. Bueno, en primer lugar, agradecer a Andrés porque la fue excelente desde el punto de vista conceptual, muy claro, eso uno lo agradece. Respecto bueno, en el caso particular ahora de la ecocardiografía, la insuficiencia tricuspida es el signo que uno siempre busca, ¿cierto? Y cuando uno ve que el jet es muy amplio, por así decirlo, la velocidad es más de 2 o 3 metros por segundo, uno sabe que está ante la presencia de una hipertensión severa. Pero hay que tener cuidado porque cuando hay una disfunción ventricular derecha, por ejemplo, esa insuficiencia tricuspida puede no ser tal, ¿ya? Y el otro tema que es importante es que en el fondo, por ejemplo, el caso que tú dices que se puede falsear. Se puede falsear en el fondo, porque hay una disfunción ventricular derecha, y lo otro es que es muy posible, entre paréntesis, en una hipertensión pulmonar, porque el corazón derecho está trabajando con esa... Sabemos que el ventrículo derecho teóricamente no es bueno para soportar la sobrecarga de presión, no así la sobrecarga de volumen. Y lo otro es que a veces puede haber un ductus amplio que está funcionando como válvula de escape, y a veces cuando hay ductus amplios el chance se hace de derecha a izquierda obviamente, y uno no ve una insuficiencia tricuspida tan marcada como la que podría haber cuando el ducto está pequeño, pero esa situación ha tocado, que uno dice, oye, este niño respondió a óxido nítrico, por ejemplo, o tiene una clínica de hipertensión pulmonar, pero le hago el eco y no encuentro signos de hipertensión. Entonces, eso también hay como que tener el olfato clínico y un poco la capacidad de darse cuenta de que la ecocardiografía al final de cuentas es muy buena, pero no es 100%, y todas las estimaciones que uno saca son estimaciones indirectas de lo que está pasando dentro del corazón. Ahora, respecto de la prueba del óxido nítrico, nosotros, por ejemplo, acá contamos con Hilo-Prost, y hemos planteado a veces... Claro, nosotros la verdad es que, también creo que estamos seleccionando bastante bien los pacientes que caen en un óxido nítrico. O sea, les pedimos índice de oxidación mayor de 20, generalmente son niños que ya están en BAFO, por ejemplo, con una FIO alta, y hay una historia también, un artritis meconial, qué sé yo, una bronconeumonía y así. Esta ciclina va a actuar por el AMP cíclico, va a actuar por la otra vía. Y, ¿cómo se llama? Aquí está Abraham, que alguna vez consiguió la ampolla de prostacyclina, el Hilo-Prost, y la caja cuesta 600.000 pesos, y la ampolla cuesta, en consecuencia, vienen 20 o 30 ampollas, más o menos 25.000 es el costo. Entonces, a lo que alguna vez planteamos nosotros justamente para ver si el niño en el fondo
para no hacer venir a la persona a óxido nítrico porque sí, o hacer funcionar el óxido nítrico porque sí, con el costo que eso conlleva, lo que habíamos planteado es como una prueba con iloprost. Hasta el momento en realidad todavía no sabemos esto porque en realidad nuestros pacientes, como digo, hemos preferido iniciar el tiro óxido nítrico. Pero esa sería una posibilidad, por ejemplo, hacer una prueba con iloprost, que es más barato, y ver si responde o no, y si hay alguna respuesta, quizás podríamos homologarlo al óxido nítrico. Para el retiro del óxido nítrico, yo creo que ahí tenemos un tema pendiente y creo que esta charla ha sido muy aclaradora porque a veces nos hemos quedado con niños que no responden tan categóricamente, sino que una respuesta parcial, y uno dice, chuta, en realidad como está tan grave, le voy a dejar el óxido nítrico. Y no. Yo creo que en ese sentido hay que atreverse a, como dice Andrés, si no hay respuesta, tratar simplemente salirse nomás porque después si no va a ser peor. Y ahí en el winning, yo creo que también el sildenafil está escrito como, así como una vez se cambia de, no sé, dopa o dobuta a digoxina, podría ser uno pensar en óxido nítrico o sildenafil. ¿Se podría para especificar aclarar, un poco sí, la para otra aclarar vía? acá un poco, yo creo que es bien importante entender que cuando uno utiliza, esta es la guía, ¿cierto? Esta es la célula endotelial, esta es la célula muscular lisa. Aquí estamos hablando del lumen alveolar, el lumen vascular. Por ende, tenemos óxido nítrico endógeno producido de L-arginina por la N-2-sintetasa. Aquí se estimula la guanilato ciclasa y aumenta el GMP cíclico. Todo lo que yo quiero vasodilatar es aumentar GMP cíclico o CMP cíclico. Esta es la ruta de vasodilatación. ¿Dónde están las drogas metidas acá? Si meto óxido nítrico estoy metiendo directo esta molécula y por ende actuando a nivel de la célula muscular lisa a través de aumentar el GMP cíclico. Si quiero reducir la destrucción del GMP cíclico y potenciar el endógeno, le voy a poner sildenafil, inhibo la fosfodiesterasa y aumento el GMP cíclico. Si yo estoy trabajando en la otra ruta de vasodilatación, voy a tener prostaciclina, ¿cierto? Que es el otro óxido nítrico, por decirlo así, donde voy a aumentar no la guanilato, sino la adenilato ciclasa para aumentar el GMP cíclico. Si quiero bloquear la fosfodiesterasa aquí, milrinona. ¿Dónde entra el bosentan? El bosentan entra en la otra ruta, que es la vasoconstricción. Sabemos que el vasoconstrictor más potente es endotelina 1 y 2. Y lo que hace el bosentan es un inhibidor no selectivo de la endotelina 1 y 2. Va por otra ruta, va tratando de predominar, porque pareciera que algunos de los pacientes son por exacerbación de los mecanismos de vasoconstricción. Y de ahí es donde entra el bosentan. Una cosa que ha sufrido de un concepto que algunos llaman therapeutic creeping, en el fondo. Se ha ido metiendo en la clínica con casi nula evidencia de que funciona, pero todos lo estamos usando y hay poquísimos trabajos. Hay un trabajo parecido al de Vaquero de sildenafil hecho en Saudi Arabia sin placebo con óxido nítrico, o sea, pacientes con hipertensión con bosentan y sin bosentan, y hasta donde yo entiendo, hasta el día de hoy sigue siendo el único estudio clínico randomizado que avala el uso de bosentan. Sin embargo, creo que muchos lo están usando porque es un medicamento que hemos visto al menos una respuesta clínica, pero ese está en otra diapositiva. ¿Ya? ¿Y ustedes ya tienen iloprost? Sí, iloprost. Sí, es interesante, hay algunos trabajos incluso con iloprost inhalado. Claro, ese. Lo otro es respecto al trabajo de Álvaro González, que este fue el que ganó el premio del congreso anterior, si no me equivoco. Sí, así es. ¿Que ustedes lo han adquirido? ¿Es un poco para la práctica de ustedes? Porque él ahí no se mostraba un poco el detalle de cuáles eran los pacientes que habían respondido, porque en el fondo aquí el gran plus de ellos, o el área de trabajo de ellos sobre todo, es neafragmática. Entonces realmente yo creo que todos tenemos incorporados como que cuando usar bafo más óxido nítrico más surfactante, nos estamos imaginando siendo un respirativo meconiano. Pero para hernia diafragmática, por ejemplo, yo creo que agregarle surfactante a una hernia diafragmática. Entiendo que esos pacientes de ese estudio excluían las hernias diafragmáticas. Claro, probablemente. No eran hernias diafragmáticas, eran hipertensiones, falla respiratoria en el niño de término sin malformaciones. Ese era uno de los criterios, ¿ya?
Pero tú tienes toda la razón. Yo creo que nosotros en una hernia ponerle surfactante, yo creo que no le veo el sentido. Puede haber un cierto déficit, lo sabemos, pero creo que es razonable pensar en una falla respiratoria parenquimatosa o una sepsis por estrepto, ¿cierto? Ese tipo de pacientes donde uno tiene un paciente con una hipertensión, el usar, ¿cierto?, la alta frecuencia, el óxido nítrico y potencialmente el surfactante como una estrategia de reclutamiento. Y entiendo que ellos ya lo están usando, pero no sé si en hernia diafragmática congénita, ahí no sé, porque como tú bien dices, es la que alimenta su ECMO, un porcentaje. Yo hablé con Javier ahora en un congreso que estuvimos en Salta, en Argentina, y ellos están teniendo cerca de 20 ECMOs al año. O sea, un número respetable, un número súper respetable. Y yo creo que la mayoría, por lo menos la mitad, deben ser hernias diafragmáticas congénitas, por lo menos. Claro que con todo este nuevo arsenal, la impresión también es que el ECMO neonatal también hay un poco de descenso, quizás, porque justamente cada vez ventilamos mejor a los niños y tenemos más herramientas terapéuticas para combatir la hipertensión. Y de hecho muchos de los niños derivados a ECMO no llegan a ECMO. Entonces, y ese es un tema delicado porque la derivación a ECMO no es una derivación instantánea, es transferir un paciente muy crítico. Algunas personas van a incluso cuestionar si uno debería en centros no ECMO usar óxido nítrico. Eso yo creo que en Chile ya ni siquiera está cuestionado, lo usamos, ¿cierto? Porque uno dice, pero uno tiene que estar dispuesto a tener la capacidad de transportar a ese paciente en óxido nítrico después, porque si no está mal, ¿ya? ¿Hasta dónde llegar para evitar el ECMO si uno no tiene el ECMO ahí? Y esa es una discusión compleja. Los centros de ECMO te van a decir, ¿sabe que derive lo antes posible? Yo hago el screening aquí, si cae o no cae. Sí, pero hay costos, hay riesgos, hay logística. Santiago hacer un transporte es un leseo, ¿cierto? En Santiago lo lógico sería que desarrolláramos el transporte en helicóptero, porque moverse en Santiago hoy en día de aquí a la Católica puede demorar 1 hora en hora peak, o sea, o más. En helicóptero serían 10 minutos, ¿cierto? Pero no es una realidad. Nosotros tenemos helipuerto y transporte, no se ha subido una incubadora jamás en un helicóptero, porque además ¿a dónde la llevamos? No hay ningún otro hospital muy cercano que tenga, fuera de la FUSAT, que tenga un helipuerto. Entonces es re bonito verlo aterrizar, pero para neonatología no lo usamos para nada. Muchas gracias, doctor.